Hola, soy José Rosario. Exploremos la gracia de Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo número 5, que antes de la ley había pecado en el mundo. Estoy en el verso número 13. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, dice la Biblia. Entonces, ¿a qué se está refiriendo en este momento la palabra de Dios? Que cuando no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien no conoce que no debe de hacer algo, entonces no se le puede inculpar. Sí, antes de que a Adán se le dio una ley, o sea, no comas del árbol de el conocimiento del bien y del mal. Eso lo encuentras en el libro de Génesis, capítulo número 3. Se le dijo a Adán que no coma de ese árbol. Y entonces fue y comió, porque hubo ley en ese momento. Pero antes de que hubo ley, él no cometió pecado. La Biblia no dice que hubo pecado en Adán antes de eso. Y ciertamente, aún nosotros, cuando estamos viviendo una vida conforme al Espíritu, no somos pecadores, dice la Biblia. Cuando vamos conforme al Espíritu, no se inculpa de pecado. Pues dice Gálatas capítulo 5, verso 23, que cuando tenemos frutos del Espíritu, entonces no hay ley contra esas cosas. Y si no hay ley contra esas cosas, pues quiere decir que no estás en pecado. Y nosotros es cuando recibimos el conocimiento de la ley que resulta que el pecado se aviva. Dice Romanos capítulo 7, verso número 7. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Y dice en el verso número 8, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, es allí que empecé a pecar. Y dice en el verso número 8, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, quiere decir que cuando conocemos la ley, entonces empezamos a conocer el pecado. Entonces, ¿cómo no pecar? No vivir por ley. Y cuando no vives por ley, sino que vives por el Espíritu de Dios, con el conocimiento de Jesucristo que vino a salvarte de la ley, entonces ya no eres pecador. Como dijo Juan, no practicamos el pecado en ese caso. Dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte.